La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 24, el apóstol dirige estas palabras directamente a un pueblo que ha estado en crisis, ha estado en momentos de grandes batallas espirituales, pero que es un pueblo victorioso. Y entonces Pablo les escribe para alentarlos, fortalecerlos en cuanto a su vida espiritual. Ahora bien, hemos venido estudiando sobre el capítulo 2 de esa primera carta a los tesalonicenses. Y vamos hoy por el versículo 20 y nos dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol les dice, dándoles completamente alegría, ánimo, fortaleza a estos tesalonicenses que han estado pasando momentos difíciles. Y le dice: vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois nuestro gozo. Ciertamente Pablo tiene razón de decir eso, porque todo pastor que en verdad ama a Dios y ama a las ovejas se regocija sabiendo en verdad de que somos regocijados al ver los creyentes en Cristo Jesús sirviendo a Dios, testificando en las calles del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los vemos orando por los enfermos, echando fuera a los demonios, visitando en los hospitales para orar por los enfermos, y yendo de casa en casa, predicando en las calles, en las plazas, y testificando en los autobuses, en los trenes y en cualquier lugar. Eso nos impacta de alegría a cada ministro, ver cada creyente adorando a Dios en espíritu y en verdad. Más que en el día final, será mucho más grande nuestra alegría ver entrar todas estas ovejas al paraíso del Dios vivo y verdadero. Ahora, en cuarto lugar, el éxito de la visita de Timoteo la encontramos ahora en el capítulo 3 de esta primera carta. Estamos estudiando, no olviden, la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, verso 1 al 13, encontramos el éxito de la visita de Timoteo, y entonces, por lo cual no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Jesucristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y ha acontecido, y ya sabéis que se han cumplido esas palabras, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra vida espiritual. Qué interesante. El apóstol está interesado de ver los ánimos como están nuestros hermanos. Entonces envió en este caso a Timoteo para confirmar y exhortar respecto a la fe a estos creyentes en Tesalónica, de que nadie se inquiete por las tribulaciones, por las angustias que estaban pasando o que estaban por pasar. Porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, que para esto estamos puestos.
porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros y a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de nuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones y sean irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Y así sucesivamente podemos considerar la grandeza de la gracia y del poder de nuestro Dios. Ciertamente, vemos a la luz de este interesante pasaje, nos habla completamente de que Pablo está interesado no solamente tener inquietud de saber de los creyentes y hasta ahí, sino que entra en acción. Y esa acción es interesante. En esa acción el apóstol busca a uno de esos pregoneros fieles. En este caso es Timoteo, el cual lo envía para darse cuenta cómo están los ánimos, cómo está esa iglesia, si esa iglesia realmente está entusiasmada o está débil. Pero la encontraron fervientes en el espíritu, la encontraron fervorosa, la encontraron con el ánimo totalmente bien elevado. Qué bueno que a pesar de las luchas y pruebas, estos creyentes en verdad permanecían firmes, permanecían fuertes, porque buscaban de Dios. No eran creyentes gelatinas, sino creyentes vigorosos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán importante es que entendamos entonces esa gracia poderosa, esa gracia divina, la gracia que se extiende en el favor de todos los que creemos en Jesucristo. Cuán importante es el éxito de la visita de Timoteo. Pablo no solo declaró su gran preocupación por los tesalonicenses, sino que también actuó entonces y envió a Timoteo. Lo envió para averiguar cómo estaban enfrentando sus pruebas, sus luchas. Eso lo vemos claro en el capítulo 3, verso 1 al 3. La historia es muy emocionante. Pablo había tenido que huir 3 veces de la persecución en Europa. Él y sus colegas fueron sacados de Filipos y Tesalónica y el de Berea. Eso lo vemos claro a través de Hechos capítulo 16, verso 35 al verso 40. Pueden imaginarse ustedes. Y él dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres
Y el carcelero hizo saber estas palabras ciertamente a Pablo y a Silas. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. Por cierto, si no vengan ellos personalmente, vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron pánico, tuvieron temor. Entonces, según el capítulo 17, encontramos también en el libro de los Hechos, versos 5 al 10. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Eran judíos, ciertamente no convertidos a Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ciertamente los evangélicos, con ese mensaje de poder de vida que transforma, causamos trastornos para los impíos, para los incrédulos, pero para los que son creyentes en Cristo Jesús, causamos totalmente el regocijo de que la gente es liberada de las cadenas del pecado y de horrenda condenación. Ahora bien, entonces estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Alborotaron al pueblo y a la ciudad, y así sucesivamente. Vemos entonces, según el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo, que cuando los judíos de Tesalónica supieron también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces, era una persecución terrible. Pablo fue conducido por mar a Atenas, dejando atrás a Silas y a Timoteo, pero dio órdenes a los que le condujeron. Órdenes para que dijeran a Silas y a Timoteo que vinieran lo antes posible a él en Atenas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, verso 15. Los que se habían encargado de conducir entonces a nuestro apóstol Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes por Silas y Timoteo de que viniesen a él los más pronto que pudiesen, salieron entonces. Salieron porque así estaba establecido para poder escapar. Entonces, en el capítulo 3 de primero de Tesalonicenses, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahí se quedó solo. Confirma que si llegaron antes de que Pablo partieran para Corintio. Esto probablemente Pablo se regocijó grandemente al verlos. Los amaba entrañablemente, y existía entre él y Timoteo una relación de padre a hijo, según vemos en Filipenses capítulo 2, según el verso 19 al versículo 22, donde dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol era un hombre totalmente con un corazón desbordado en grande amor, en grande ternura y misericordia por los filigreses y por sus líderes. Qué corazón de hombre este. Lo admiro, sinceramente lo admiro, porque es calidad de hombre de Dios. Y entonces el apóstol dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijos a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así vemos a esta pareja que se amaban tanto, como padre a hijo e hijo a padre. Pero tan era la preocupación de Pablo por los tesalonicenses que se privó de tener comunión con su querido hijo. Lo envió a Tesalónica. Lo profundo de su preocupación se nota en sus palabras. Según el verso 1 y el verso 2 del capítulo 3 de Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 y verso 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo, para confirmaros, para exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, es decir, no le cabía en el pecho. Era un hombre que se desesperaba por saber cómo estaban los ánimos de nuestros creyentes, es decir, de los creyentes en Tesalónica, ya que estaban pasando crisis, estaban pasando tormentas tremendas. Por lo tanto, él declara: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo. Qué cuadro más triste y a la vez admirable. Pablo se quedó a solas, con su soledad por amor a sus hijos espirituales en Tesalónica. El pasaje se divide en 3 puntos principales. Según el capítulo 3, verso 1 al 5, está la visita realizada, en este caso de Timoteo. Segundo, los resultados de aquella visita, según el verso 6 al versículo 8. Tercero, tenemos la oración continua de Pablo por los creyentes, según el verso 9 al versículo 13. La visita realizada, según vemos en ese capítulo 3, verso 1 al 5. Los credenciales de Timoteo, lo vemos claro en el verso 2, donde dice que es un colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe. Él es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y como tiene esos credenciales, tiene la capacidad entonces de exhortar, de fortalecer, de animar. Entonces Pablo no envió a un desconocido para que llevara a cabo una misión de tanta importancia. Como ya se ha dicho o se ha hecho contar, Timoteo formaba parte del equipo evangelístico que estableció la iglesia en Tesalónica. Pablo lo presenta como nuestro hermano. Él había nacido de nuevo, era de la familia de Cristo. El término hermano lo pone en el mismo plano de Pablo.
Aquí no se menciona que Pablo fuera superior ni que Timoteo fuera inferior. Ambos eran iguales, hermanos. Timoteo también era servidor de Dios. Servidor viene de la palabra en griego que se traduce como diácono. Aquí no se refiere al título, sino al servicio desplegado por ese servidor de Dios. No se trataba de un neófito en el servicio. Había tenido experiencias y también realizaba su servicio a Dios y a la vez que servía a los hermanos. Entonces Pablo también lo calificó como colaborador en el Evangelio de Cristo. Otra vez colocándolo al mismo nivel. Otra vez colocándolo a su mismo nivel en el ministerio. Había trabajado hombro a hombro y el apóstol tenía plena confianza en cuanto a su enviado. Timoteo estaba bien calificado para llevar a cabo su ministerio. Según el verso 2 del capítulo 3, el encargo dado a Timoteo, lo vemos en el capítulo 3 de Primero de Tesalonicenses, verso 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora bien, Timoteo no fue enviado únicamente a saludar a los hermanos y darles calor espiritual. Su visita tenía propósitos específicos. Iba para confirmar y exhortar a los hermanos respecto a su fe. Confirmar quiere decir corroborar o fortalecer. Los tesalonicenses habían profesado fe en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Habían dado ciertas evidencias, ciertamente de ser creyentes fuertes, creyentes vigorosos, creyentes entregados. Según vemos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al verso 10. De su nueva vida en Cristo Jesús habían mostrado gran evidencia, pero estaban pasando por un tiempo de pruebas. Pablo quería establecer la validez de su fe y también su fortaleza, y fortalecer esa fe. Exhortar lleva la idea de amonestar con urgencia. Según el versículo 3, encontramos la meta de la exhortación, a fin de que nadie los inquiete respecto a estas tribulaciones. Habían metas bien marcadas para la visita. Pablo les recordó a estos siervos, les recordó que estaban en medio de ellos y que había predicho que sufrirían tribulaciones. Entonces, ciertamente iban a pasar luchas y pruebas, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos. Más tarde, en su segunda epístola a Timoteo, Pablo subrayó el mismo principio con las siguientes palabras: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3:12, Cristo también advirtió a sus discípulos de tales sufrimientos. Entonces es necesario pasar por etapas difíciles, pero eso no quiere decir que las vamos a pasar para ser derrotados. Todo al contrario, para mostrar que Dios está con nosotros y que en verdad somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dijo Pablo, y lo dijo Cristo al mismo tiempo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 20. Otros
motivo de la visita de Timoteo se ve en el capítulo 3 y versículo 5 de esa carta a los tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses 3, verso 5. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para confirmarme de vuestra fe, no sea que hubiese el tentador llegado a tentarlos, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo trabajaba cuidando con esmero las ovejas para que el diablo no las engañase, no las devorase, no las arrastrase, sino que las cuidaba con fervor, con ánimo, para que perseverasen y permaneciesen estas ovejas totalmente sanas en su espíritu, en su corazón. Qué lindo el tener cuidado de las ovejas de nuestro Salvador Jesucristo. Queridos televidentes, una vez más quiero agradecerles por su sintonía de estar con nosotros aprendiendo verdades que llegan a fortalecernos, a vigorizarnos. Hemos llegado a la parte final prácticamente del programa y queremos invitarlo a la iglesia Roca de Luz Eterna. La dirección aparece en la pantalla. Nuestro número de teléfono también, al cual usted puede llamar para oración. Estamos dispuestos a orar por ustedes. Y también queremos que usted asista para recibir de Dios las bendiciones que Él tiene para con usted. Y queremos también gozarnos de que usted se gozará siendo bendecido por Dios. Padre, te doy gracias por nuestros televidentes, especialmente por aquellos que han abierto su corazón, oh Dios, y que están pasando luchas, grandes pruebas, pero extiende tu misericordia. Sácalos, oh Dios, de esa batalla victoriosamente, en plenitud de paz, en plenitud de alegría. Los que están enfermos sean sanados, los oprimidos sean libres de opresión. Aquellos que están abatidos, oh Dios santo, dejen de estarlo y que se regocijen en tu presencia. Por ello, Dios, te exaltamos, te damos toda la honra. Bendecimos tu nombre. Pedimos por aquellas personas que se encuentran en las cárceles o que se encuentran enfermos también, sánalos y libéralos de esas paredes y de esas cadenas, oh Dios, en que se encuentran encerrados. En el nombre de Jesús declaro la bendición tuya sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros hijos, sobre todas las familias, sobre todas nuestras autoridades, oh Dios. Te damos toda la gloria y todo el honor por tu gracia y por tu poder. Bendecimos cada persona que se encuentra, oh Dios, ahora con grandes necesidades. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.